Hola y bienvenidos a la segunda edición de AIM Solder. Pregunta AIM. Queremos seguir brindando nuestro apoyo y experiencia a todos nuestros clientes. Me acompaña Manuel Mungía, ingeniero de soporte técnico senior de AIM, para responder algunas preguntas sobre el tema de hoy. Al parecer, las aleaciones de soldadura a baja temperatura se han convertido en un tema de gran interés dentro de la industria de la soldadura SMT. En la reciente feria SMTA Internacional, cerca del 25% de las presentaciones tocó el tema de la soldadura a baja temperatura. Nuestra primera pregunta es, ¿qué quiere decir a baja temperatura? Fíjate, Pamela, que como tú lo has dicho, la soldadura a baja temperatura es un tema de gran interés. Hay mucho movimiento dentro de la industria en este momento y he tenido la oportunidad de escuchar en múltiples webinars y presentaciones sobre las consideraciones y adaptaciones de la soldadura a baja temperatura. Y creo que la primera pregunta es la que acabas de plantear. ¿Qué quiere decir a baja temperatura? Parece que hay dos categorías de baja temperatura. Hay una temperatura reducida y una temperatura baja. La temperatura reducida se define vagamente como las temperaturas de reflujo máximas por debajo de 190 grados centígrados. Y la temperatura baja son las temperaturas de reflujo máximas por debajo de 70 grados. Hay dos clases de aleaciones que han evolucionado. Las verdaderas aleaciones de baja temperatura se acercan al punto eutético de estaño y bismuto, conformando el 42% de estaño y el 58% de bismuto. Cuando te alejas del eutético de estaño y bismuto, ya sea bajando el porcentaje de bismuto relativo a la cantidad del estaño o añadiendo elementos adicionales para compensar alguna de las características de las aleaciones del eutético de estaño y bismuto, la temperatura de fusión tenderá a aumentar. El aumento de la temperatura de fusión nos dará la segunda clase de aleaciones que se encuentran entre 170 y 190 grados centígrados de temperatura máxima de reflujo. Dependiendo de los requisitos de la aplicación, puedes optar por estas opciones de aleaciones y decidir cuál cumple con el objetivo del perfil de ensamblaje. Y con esto podemos responder la pregunta, ¿qué quiere decir a baja temperatura? Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de usar materiales de soldadura a baja temperatura? Los materiales de soldadura de baja temperatura definidos como materiales con reflujo por debajo de SAC 305. Los requisitos de pico de reflujo para este material son alrededor de 245 grados centígrados. Puedes lograrlo con 235 grados centígrados, pero la gente normalmente apunta a 245, que es bastante caliente. Este es uno de los mayores problemas en la transición de un sistema de estaño-plomo, que tiene requisitos de pico de reflujo por debajo de 220 grados centígrados. Una temperatura máxima requerida entre 240 y 245. Los plásticos se deforman, los laminados se deslaminaron y el exceso de temperatura fue muy dura para estos materiales. He escuchado decir que en el entorno más duro que soporta cualquier placa de circuito es el proceso de ensamblaje. Esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Así que, bajando la temperatura del proceso, podemos reducir la cantidad de exposición térmica del ensamble, lo que tiene algunas ventajas significativas. Lo más significativo y que se correlaciona con lo que está sucediendo en el mercado de ensamblajes electrónicos en general, es que a medida que las placas de circuito se vuelven más delgadas, más pequeñas, ligeras y capaces, son más propensas a la deformación durante el proceso de reflujo. Un sustrato y un componente muy delgado, cuando se expone a temperaturas de soldadura de SAC 305, tenderá a deformarse o doblarse, lo que conduce a defectos de soldadura. Es el principal impulsor de la exploración de materiales de baja temperatura o de materiales de soldadura de reflujo reducido. Estos materiales tienen otras propiedades que son algo menos deseables que el SAC 305, que está actualmente en uso. Hay que tener en cuenta el determinar si un proceso de baja temperatura es apropiado para el producto. Lo más preocupante de las propiedades de la aleación a baja temperatura es la fragilidad que se transmite cuando el bismuto está separado del sistema de la aleación. El bismuto se utiliza en todos estos materiales de baja temperatura en cierta medida. Es un sistema de estaño bismuto y estos sistemas son muy frágiles como resultado del contenido de bismuto.
Podemos disminuir el contenido de bismuto para tratar de reducir la fragilidad o mejorar la ductilidad, pero la otra cara de la moneda es que la temperatura de fusión aumenta y es ahí donde se produce el acto de equilibrio. Por lo que puedo ver, AIM y nuestros competidores están trabajando diligentemente para llegar a una aleación que sea el mejor equilibrio entre esos dos mundos. Una temperatura baja en el pico de reflujo y una unión de soldadura suficientemente fuerte mecánicamente. Ningún material ha surgido con las propiedades óptimas y me parece poco probable que vaya a haber una solución para ello. Creo que se reducirá a un par de opciones que la gente se sienta cómoda implementando. En nuestra experiencia y exposición a estos materiales, su rendimiento en el proceso, es decir, la facilidad con que se utilizan en el proceso de producción y sus características de confiabilidad en el campo, determinará qué aleaciones serían las más adecuadas para su aplicación. Nuestra última pregunta es, ¿cómo implemento los materiales de soldadura de baja temperatura en mi proceso? Bueno, la buena noticia es que probablemente no debería costar mucho experimentar, y si decides seguir adelante, aplícalo. Lo primero que haría es recomendar que se aseguren que ninguno de los materiales que se usan actualmente contengan plomo. Es muy importante que una soldadura a baja temperatura no entre en contacto con el plomo, ya que una aleación de 3 partes se forma con bismuto y estaño, que tiene una temperatura de fusión de 97 grados centígrados, lo que causa una pérdida significativa de confiabilidad. Así que ese es el primer paso. Esto no debería ser un problema para la mayor parte de la industria. Sin embargo, todavía existen algunos casos por ahí donde vemos a estaño plomo en uso, pero cada vez son menos comunes. Además, la inversión de capital que tuvimos cuando pasamos de la soldadura con plomo a la soldadura sin plomo no pasará en este caso. Todo el equipo que es capaz de trabajar sin plomo también es capaz de trabajar a baja temperatura. Cuando se realizó la transición de plomo a libre de plomo, se tuvieron que comprar nuevos hornos para cumplir los picos de temperatura de reflujo más altos y también nuevos equipos de soldadura por ola para mitigar la degradación de las entrañas del equipo en virtud del contacto con el material fundido libre de plomo. Esas acciones no ocurren en este caso. Los mayores problemas se deben a las expectativas de los clientes y a los ajustes en el proceso. Por ejemplo, la estética del material de baja temperatura será diferente al material que se utiliza actualmente. Los residuos pueden tener un aspecto diferente, por lo que hay que tener en cuenta las adaptaciones. Hay otras cosas que aún estamos descubriendo a medida que las soldaduras de baja temperatura se implementan más ampliamente. Espero que las soldaduras de baja temperatura tengan algún tipo de apertura en la modificación de la aleación, con el fin de obtener diferentes características de reflujo y propagación, ya que tienden a ser bastante lentos en la humectación. Por otro lado, algo que hemos descubierto es que también tiende a ser de un nivel muy bajo de formación de vacíos, lo cual es un gran beneficio. Aparte de la reducción de la deformación, también podemos ver menor número de vacíos en los dispositivos conterminados en la parte inferior. No he trabajado mucho con la combinación de los VGAs con terminado SAC, con materiales de baja temperatura, pero es algo que estamos haciendo. Entonces, el menor número de vacíos y menos defectos de alta presión es el conductor en la mayoría de los casos para esto. La revolución de baja temperatura primero tendrá un lugar en el montaje superficial y luego puede ser que encuentre su camino hacia la soldadura por ola. Una de las cosas interesantes de los materiales de baja temperatura, que son materiales de alto contenido de bismuto, es que el bismuto es como el agua líquida cuando se congela y se vuelve menos denso cuando está en estado sólido, como un cubo de hielo flotando en una bebida. Cuando la mayoría de los materiales, el sólido es más denso que el líquido y se hunde. El bismuto y el agua tienen eso en común. Tendremos que tomar en cuenta el efecto con el equipo. Puede que haya algunos crisoles de soldadura que tengan que ser reconfigurados, rediseñados o que sean incompatibles con los materiales de alto bismuto cuando se intenta usar en la soldadura por ola. Pero las ventajas de un proceso de soldadura por ola son considerablemente menores en comparación con las ventajas de un proceso de montaje de superficie, porque el principal impulsor aquí
es la reducción de deformación de los componentes y del sustrato. Utilizar material de baja temperatura en un proceso por ola podría reducir costos de energía. Por eso me imagino que la gente lo investigará para estas aplicaciones. Es probable que puedas empezar a probarlo hoy mismo, con los materiales existentes, y aprender algunos de los trucos que se necesitarán para una implementación sin problemas. Estoy bastante seguro de que con un buen proveedor de soldadura podrá comprender cuáles son los problemas y cuáles pueden ser las soluciones. Esto podría ser un esfuerzo muy exitoso y producir resultados positivos. Gracias, Manuel, por tus respuestas. Espero que esto les pueda dar un rápido resumen de los materiales de soldadura a baja temperatura y cómo pueden ser implementados en su proceso. Si tienes más interés en explorar el uso de los materiales de baja temperatura, el soporte técnico y el equipo de ventas de AIM, junto con su sitio web aimsolder.com, están disponibles para continuar con tu aprendizaje utilizando estos materiales.